Bienvenidas, bienvenidos a otro lunes de La Letra Chica en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, muy buenas. Jorge Teponi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Un placer acompañarles. Hoy nos meteremos con otra de las puntas del proyecto de rendición de cuentas, también vinculada a educación, digo porque el otro día hablábamos de lo del AR, hoy del CODICEN. Lo haremos con sus dos consejeros docentes porque plantean que desde 2019 hasta hoy el organismo ha perdido 3.400 millones de pesos en términos reales en su presupuesto. Pero vamos a arrancar el programa de hoy hablando sobre los restos que fueron hallados recientemente, el pasado 6 de junio, en el batallón 14, porque según se supo el viernes de la semana anterior, aún no ha habido respuesta respecto a quién pertenecen estos restos de lo que sí se sabe que es una mujer. Y mientras vamos al encuentro de este primer tema de la noche, les recuerdo que pueden mandarnos sus mensajes por escrito, breve y con firma, ideal, al WhatsApp, que no es otro que el 092-374-089. Gracias. ¿Y para comenzar? Y para comenzar recibimos precisamente a Ricardo Percivale a cargo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Percivale, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Por favor. Un placer saludarle. Ya charlamos con Percivale. Primero nos vamos a ver un fragmento de lo que decía Alicia Luciardo el viernes pasado en esa conferencia de prensa que vimos completa en la pantalla de TV Ciudad. Ella es la jefa del grupo de investigación en antropología forense del GIAF. Vemos uno de dos fragmentos. Acá va. La primera conclusión confirma que los restos son femeninos. En segundo lugar, las comparaciones no han arrojado ninguna coincidencia estadísticamente significativa y por lo tanto concluyente en términos de identificación. Sin embargo, existen varios casos de mujeres desaparecidas para las que se cuenta con pocas muestras de referencia, resultando deficientemente representadas para la identificación o la exclusión. De este informe también se desprende que no se trataría de los restos de María Claudia García de Hellman ni de Elena Quinteros. Bien, y nos vamos a estar metiendo en todo lo que tiene que ver con lo técnico, pero Percivale, primero le quería preguntar, ¿qué sintió el viernes pasado cuando se supo de que todavía no hubo coincidencia respecto a quién es esta mujer, ¿no? Porque me imagino que las expectativas eran muchas y es mucho lo que se mueve también. Bueno, fue una desazón muy grande. Y nos desconcertó porque teníamos la esperanza que pudiéramos ya brindar esa información. Y realmente fue un golpe grande para mí, que fui el primero que la recibo, y después cuando lo empiezo a transmitir a los diferentes actores. Y bueno, trastocó un poco lo que era la conferencia de prensa que ya estaba planeada, trastocó todo. Y fundamentalmente ese shock. Claro, aparte son muchísimos años de espera para Sí, había mucha expectativa. Personas. Durante todos esos días había muchas comunicaciones de gente que estaba interesada. Por suerte, pocos se canalizaban por mi lado, pero sí muchos por Alicia y por familiares. Había una movida grande. Y bueno, se llegó a lo que se llegó. De todas formas, es el primer paso, no estamos descartando nada, lo que nos permite seguir trabajando y de hecho el fin de semana se trabajó, hoy llegaron varios informes, estamos en proceso. Más allá de que usted está, por supuesto, especializadísimo en el tema, ¿también lo daba por hecho de que se iba a saber la identidad? Porque eso nos pasó un poco a todos, ¿no? El viernes era, hoy se sabe la identidad, y apareció esa conferencia como un mazazo al no poder saberlo. Lo que pasa es que nosotros partíamos de la base de que las hipótesis que estábamos trabajando, las muestras que se habían obtenido eran firmes como para establecer la certeza. Sobre esa base estábamos bastante seguros, pero uno tiene que siempre representar la hipótesis de no encontrar a nadie, que es la posibilidad. Porque en la conferencia no se dijo una cosa importante, que esto es un tema a trabajar, es que de las 39 mujeres, que es el universo de víctimas, hay 6 en que no hay ninguna muestra y hay unas 12 que es insuficiente. Entonces, sí habrá que trabajar y si tenemos todavía camino por andar. Vemos un segundo fragmento de la conferencia, nuevamente Alicia Luciardo. Por ser un enterramiento clandestino en predio militar de larga data,
con material asociado destinado a la desintegración cadavérica, con restos óseos humanos que presentan traumatismos perimortem a nivel de columna cervical, producto de violencia y que puede estar relacionado con la causa de muerte, y traumatismos en mandíbula y séptima arco costal izquierdo también derivados de violencia, esta Junta Médica Forense establece que la forma médico-legal de la muerte fue violenta por acción de terceros en el contexto de privación de libertad y malos tratos o tortura. Bien, y continuamos hablando de este tema. Ahora recibimos a Diego Martini Lemos, quien está con Elena Zaffaroni, para contarnos, ¿no?, también qué es lo que sintieron, qué es lo que sintió Elena, por ejemplo, y qué es lo que sintieron también desde familiares. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, compañeros, buenas noches para ustedes y para el fiscal Percivale allí en piso. Estamos justamente con Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos. Elena, gracias por recibirnos en tu casa y justamente la pregunta obviamente va el viernes pasado. Estabas ahí en esta conferencia de prensa que fue citada. ¿Cuál fue la sensación cuando te enteraste de la noticia y bueno, que después fue dada también en la conferencia? Bueno, creo que fue lo que sentimos todos en ese momento, ¿no? Siempre son muy duras estas conferencias porque al dar los detalles, lo que se pudo saber revisando esos restos, la muerte violenta, lo que padecieron antes, la confirmación de que están, la confirmación de que era un lugar accesible, de que era posible, de que había seguramente referencias para ubicarla, y bueno, y esa tristeza de no haberse podido identificar, que es una probabilidad grande siempre, porque las muestras que tenemos en el banco en muchos casos son insuficientes, porque ya estaban fallecidos los padres o por algún motivo de esos, porque todo esto fue avanzando técnicamente también, ¿no? Así que bueno, sí nos fuimos, como voy a decir, como confortados por la seriedad del trabajo, el que sí se hubiera podido obtener un ADN importante, el trabajo de los antropólogos, de los forenses, del EAF, todo lo que se mueve en esto, y bueno, y el planteo que se hizo ahí de mantener ahora una comisión para ir caso a caso tratando de complementar todas las muestras, que se precisa más información, se precisa no solamente los datos genéticos para el banco, sino que creo que queda claro la necesidad y la importancia que el Estado, que es el que los mantiene desaparecidos, provea la información necesaria, no solamente de los posibles lugares, sino de la operativa, los lugares donde estuvieron detenidos, las personas que fueron las que detuvieron, cómo se dieron, las posibilidades de todos esos movimientos, que son los que van dando también el marco para restringir el número de posibilidades cuando se va a identificar, ¿no? Así que bueno, se plantea una tarea más fuerte, es una tarea que se hace siempre, que los 20 de mayo la gente se llama, se acerca más, gente que es familiar no tan directo, para ver si puede apoyar, bueno, y está el banco para apoyar, y bueno, y ahora se va a hacer organizadamente con todas las partes del Estado. ¿Qué acciones se piensan hacer en este corto plazo, digamos, en base bueno, lo que fue el planteo de la antropóloga y de lo que no se pudo cotejar todavía? Bueno, para mí, digo para mí porque los compañeros están reunidos ahora y yo no estuve en la reunión de hoy, pero salió ese comunicado que me parece que también es importante. Lo más importante es que el equipo sigue trabajando, que los restos estos que se encontraron allí, ya es el tercero en esta zona, significa que este es un lugar de enterramiento y es lo que plantearon ellos, los del equipo, en esto. No pararon de trabajar en el terreno, o sea, se va a mantener esta búsqueda de esta forma que es como minuciosa.
Por otro lado, parece como absurdo que se haga así, pudiendo tener más información que el Estado no nos da. Esa información es fundamental, esencial, que se dé. Es información que existe, que está en los archivos, en las personas, y que el Estado no se ha movido en todos estos años a fondo para obtenerla. Llama la atención ahí esta declaración del ministro de Defensa Nacional, Javier García, este fin de semana, asegurando que habló con el presidente, que habló con el fiscal de corte, que están a disposición. Siempre lo han manifestado, que están a disposición, pero es una disposición pasiva. O sea, es una disposición que supongo yo que si el equipo que se forma pide para hacer exhumaciones de restos o cosas concretas, se va a habilitar con rapidez. Pero lo que tienen que estar es proactivos buscando la información, dando vuelta a esos cuarteles en el personal, en los archivos, bueno, las cosas que decimos siempre, la información está, los restos están, esto comprueba que el trabajo tiene que seguir, o sea, mientras hacemos todas estas tareas que ahora van a ser el centro también, de completar el banco de datos al máximo, porque tenemos muchos casos, en el caso de las mujeres, pero de hombres con muestras insuficientes. Muchos eran muy jóvenes y no tenían hijos, o murieron los padres y queda un hermano. O sea, es una muestra, pero es insuficiente. No solamente vamos a estar haciendo eso, sino que se tiene que continuar el trabajo. Es lo más importante, rescatar esos restos, y la tecnología también va a ir avanzando para mejorar las identificaciones, que es lo que nos falla. Elena, a propósito de eso, mencionás ese comunicado. Hace un rato Familiares difundió un comunicado porque se había viralizado una información referida a que, familiares de una mujer desaparecida estaban o se estaba solicitando algún contacto de familiares, mejor dicho, para que tuvieran muestras. Vos me decías, claro, está bien la voluntad, pero no es la idea de Familiares que esto se desarrolle así. Bueno, claro, no es por uno, tenemos que completar de todos, y sí, en el mismo comunicado creo que se plantea bien y con claridad ese compromiso militante por buscar, por largar ese pedido de información, que está bueno en general, pero que a la vez genera un gran desconcierto, como si esa fuera la persona que estamos buscando, y no, estamos buscando a todas, porque cualquiera puede ser la que está ahí. Y toda esa información es la que no tenemos qué pasó con los vuelos, no tenemos, toda esa información es la que estamos pidiendo al Estado también, ¿no? Así que esto es un gran empuje, un empuje positivo de una cosa dolorosa, porque lo más duro de esa conferencia fue confirmar el modus operandi de todos los desaparecidos y de lo que sucedió, porque la tortura masiva que hubo en este país fue eso. Pero a la vez la fuerza con objetivos concretos para seguir adelante, porque es posible mejorar todo el banco y de a poco ir identificando a todos los que vayan apareciendo. Gracias, Elena. A ustedes, muchas gracias. Bien, volvemos a estudios, compañeros. Bien, Diego Martini Lemos, como siempre, muchísimas gracias, y como siempre, muchísimas gracias también a Elena Zaffaroni. Percivale, Elena mencionaba esto, lo del continuar trabajando. ¿Cómo se sigue trabajando ahora desde Fiscalía y cuáles son las otras posibilidades quizás de investigación o líneas de investigación que se pueden tener para identificar a esta mujer que no estén necesariamente vinculadas con el ADN? ¿Existen? ¿Cómo son los pasos a seguir, digamos? Relacionada con ADN, que yo sepa, no. Esa parte más técnica, probablemente Luciardo la pueda precisar mayormente. Nosotros siempre trabajamos sobre la base de buscar nuevos familiares que podamos extraer muestras de ADN y continuar esa línea. Y en esa línea se está porque en el fin de semana se ubicaron determinadas personas que pueden ser pasibles de obtener muestras. ¿Podría implicar exhumaciones también? Las exhumaciones está previsto también, en el día de mañana se va a concurrir a un cementerio para verificar algunos datos que estamos buscando. Que está buscando, perdón, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en este caso informa a la Fiscalía, porque como se trata de un caso que ya está judicializado, es a la Fiscalía que le corresponde liderar la investigación. Pero la búsqueda de arrestos siempre es de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Dando pasos de a uno, entonces decía primero información.
por esto de las exhumaciones? ¿Qué tipo de información se necesita? Bueno, primero ubicar dónde están los restos. Una vez que de está, padres de detenidos desaparecidos. Sí, de las personas objetivo de la búsqueda en este momento. Recién decía Zaffaroni, bueno, falta sí información en el banco de ADN de muchos de los detenidos y detenidas desaparecidos por distintos motivos, por ejemplo, que los padres ya han fallecido, etcétera. ¿Hay algunos otros motivos particulares para que falte esta información que usted sepa, digamos, como para explicar esto? Nosotros recién comenzamos el trabajo desde la Fiscalía en el año 2018, o sea, no participamos de todo lo anterior, que esto es un largo trabajo, ¿no? La Fiscalía lleva 5 años y la búsqueda y el trabajo básicamente de madres y familiares es de 40 y pico de años. El Estado comienza a participar, no tanto atrás, pero participó también. Entonces hay como un trabajo de ambos. También lo que yo hoy me planteaban algunos de los familiares, porque yo empecé a interrogar sobre estos temas, decían que también que en algunos momentos algunos familiares estaban reticentes con todo el tema del Estado porque no veían una respuesta del Estado. Entonces quizás ahora, cuando hay un énfasis importante por parte del Estado, por parte de la Fiscalía, en especial de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y con estos temas puntuales donde no se puede identificar a la persona porque no están las muestras suficientes, quizás esto sea un acicate para que se brinde esa información, la gente se presente ante familiares, ante la institución, ante la Fiscalía, para aportar el ADN. Percivale, se anunció la conformación de una mesa de trabajo que la mencionaba también Zaffaroni, que va a estar integrada por el equipo argentino de antropología forense, integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y también de madres y familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cómo está previsto que sea este trabajo? ¿Cómo es el trabajo también con Fiscalía? Bueno, lo que pasa que lo que vuelvo a repetir es un caso judicial y necesariamente tiene que participar la Fiscalía, por eso fue que decidimos esto, para reunir a todos los actores y trabajar en la identificación de la persona actual y eventualmente trabajar a futuro. O sea, es una mesa de trabajo que puede continuar después. Es muy probable porque la ley que traspasa la obligación de la búsqueda de restos a la Institución Nacional de Derechos Humanos establece que si bien ellos tienen la competencia, tienen que cooperar la Fiscalía Especializada. Entonces necesariamente la ley ya habilita la competencia compartida, o sea, la búsqueda siempre es de ellos, pero con la colaboración de la Fiscalía. Entonces siempre el trabajo que se hacía era básicamente todo lo que era lo cautelar, o sea, solicitar medidas cautelares ante el Poder Judicial. Creo que es momento de que peguemos un salto y quizás este golpe del viernes sea muy importante para eso, para darnos cuenta que hay que trabajar en forma más conjunta. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos todo un trabajo específico y ellos tienen otro trabajo específico. Tener reuniones más cercanas en el tiempo para chequear información, intercambiar información y ver posibilidades de avance conjunto. Para ir a la pausa, la dejo planteada de la vuelta de la pausa, si le parece, la seguimos por ahí. Se habla mucho de la información, familiares una y otra vez dice el Estado tiene esta información. Hace algunas semanas estuvo con nosotros Samuel Blixen y decía, bastaría con una orden del ministro de Defensa, porque la organización militar es vertical, una orden de que se dé la información para que esa información se dé. Entonces, quiero preguntarle, a propósito de su experiencia desde la Fiscalía Especializada, ¿dónde está la información fundamental? Si en testimonios, si en documentos, y a qué se puede exponer alguien que haya participado, por ejemplo, en aquel momento de un enterramiento clandestino y viniera hoy a brindar información. Porque entiendo que ahí hay un límite delicado entre qué es y qué no es un delito de lesa humanidad, qué prescribió y qué no prescribió. Pero lo hablamos con Percivale después de esta breve pausa.
pasan de las 9 y continuamos en La Letra Chica conversando con el fiscal Ricardo Percivale. Les recordamos que si se quieren contactar con nosotros nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Confirma y hacen feliz a Jorge Tempori. Gracias. Percivale, quedaba planteado antes de la pausa, a partir de su trabajo profundo, permanente y su experticia en crímenes de lesa humanidad, hablando del periodo de la dictadura, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde están las fuentes más creíbles, más útiles para la justicia? ¿Y a qué consecuencias reales se pueden exponer las personas que hayan estado involucradas en esos crímenes? ¿Y dónde está el límite entre lesa humanidad y no, y prescripción y no? Bueno, ahí hay varias preguntas. Sí. Vamos a intentar ordenar un poco. Hay mucha documentación que se han obtenido, hay distintos archivos que se han obtenido y que son con los que nos nutrimos en nuestro trabajo diario y los que nos permiten hacer las imputaciones que hacemos. Archivos militares. Archivos militares, sí. ¿Son confiables? Bueno, hasta ahora nos han servido como medios de prueba. Estamos hablando del archivo Berruti, de la NDI, de FUSNA, esos son todos hasta ahora. Nadie ha desvirtuado su veracidad. ¿Que faltan archivos? Obvio que faltan archivos. ¿Dónde están? No lo sabemos. Si lo supiéramos, daríamos las órdenes o solicitaríamos las órdenes pertinentes al Poder Judicial para hacer los allanamientos que hubiera que hacer. Es más, se hicieron determinados allanamientos en casas particulares de ex militares y se obtuvieron archivos nuevos que ya tienen sus nombres, archivo Gavazo, archivo Lezama, archivo Castiglioni. O sea que ¿Y han sido útiles esos? Sin duda, todos los archivos son útiles y todos son utilizados como medio de prueba. Bien, y en cuanto a testimonios, porque hablamos mucho de testimonios de las víctimas, pero testimonios de perpetradores. No, eso no hemos tenido nada, por eso en la conferencia de prensa nosotros pusimos en tela de juicio un tema a debate, porque en la conferencia de prensa nosotros diferenciamos claramente lo que es crímenes de lesa humanidad y los responsables, y lo que podría no ser crimen de lesa humanidad y que podría estar prescrito. Para que quede claro, nosotros, casi todos los detenidos desaparecidos tienen causa o individual, colectiva o a veces de una o dos personas. Todas esas causas sobre delito de desaparición forzada se mantienen y se mantendrán. En ellas ya hay condenas, hay procesados, hay pedidos de procesamientos pendientes y otras donde están claramente identificados. En ese cúmulo de causas, nosotros lo que apreciamos es que por regla los que participan y son responsables por ende, se trata de oficiales básicamente del órgano coordinador de operaciones antisubversivas, del Servicio de Información de Defensa y de alguna otra fuerza más como DNI podría ser o como FUSNA. Entonces tenemos identificados básicamente y esas causas, al ser crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y van a continuar. Por otro lado, también nos damos cuenta que es muy probable que en los enterramientos en sí puedan haber participado soldados, que es muy probable que no hayan sido los mismos oficiales que participaron en los interrogatorios en la tortura. Entonces, nosotros en la conferencia de prensa quisimos dejar claro que en esas situaciones particulares no estamos hablando, o sea, para dar ejemplos, el que transportó a la víctima, el que hizo el pozo, el que pudo estar de custodia en el convoy que fue al lugar. Distintas situaciones que se pueden haber dado y que pueden tener cierto reproche penal, pero que entendemos hoy que no alcanzan la característica de crimen de lesa humanidad y por eso decimos que no van a ser perseguidos. Y lo dice la Fiscalía Especializada, que es la que tiene la titularidad de la acción penal. Entonces estamos diciendo, esas conductas no van a ser perseguibles. Entonces, aquellos que se encuentren en esas situaciones diferentes a las otras, estarían en condiciones perfectas de brindar la información que la tienen. Porque lo que tienen que entender es, primero, que no tienen que tener temor de la persecución penal, porque el titular de la acción penal está diciendo que no los va a perseguir. Segundo, porque esto es un tema eminentemente humano. Acá lo penal, la responsabilidad, la privación de libertad de alguien no está en juego. Lo que está en juego es la búsqueda de esos restos. Y de esa forma también que corten con las ataduras del pasado, que corten con ese pacto del silencio y también que entiendan que esto es una forma de sanar las heridas que aún quedan pendientes. Me parece que lo que apelamos al factor humano, que creemos que todavía alguna cuota de esperanza tenemos que aportar a eso.
Y coincidís con lo que decía Jorge, que recordaba que había mencionado Blixen acá en la letra chica, de que un empujón, si se diera una orden, podría quizás, no sé, al menos incentivar a estas personas a que, sabiendo de que no se los va a perseguir penalmente, que pudieran llegar a hablar si se les diera una orden? Bueno, yo todo lo que es la interna del Ministerio de Defensa y el poder político desconozco. Yo sé que Blixen, como periodista y como una persona que se ha dedicado muchos años a esto, tiene las facultades como para plantear eso. Yo como fiscal no tengo esa facultad, no tengo el dominio. Lo que sí digo como fiscal es, si nosotros tenemos información que en determinado lugar hay un archivo que es pasible de ser ubicado, vamos a dar las órdenes o vamos a solicitar las autorizaciones judiciales para que se hagan los trámites correspondientes para la ubicación. Bien. Antes de cambiar de tema, Maye, con esto de los delitos de lesa humanidad y prescripción o no, con carátula, me meto en tecnicismos que son suyos, para que nos explique y que comprendamos entre todos, con carátula de delito de lesa humanidad, sí. ¿Hay condenados en Uruguay en este momento? No. ¿Hay procesados sí y condenados no? Lo que pasa que... Porque estuvo, y recuerdo y redondeo, esa discusión de que, bueno, esa carátula, ese rótulo de lesa humanidad imprescriptible, no existía en el momento en que se cometió el delito, entonces había una discusión legal allí. ¿Se saldó? ¿En qué está eso? No, eso todavía está en discusión, lo que cada vez avanza más la posición de la Fiscalía. Porque la Fiscalía tiene una posición muy clara, sí, que estos son crímenes de lesa humanidad y por ende son imprescriptibles. Eso es aceptado por muchos jueces de primera instancia, por algunos tribunales de apelaciones, y en la Corte depende de las integraciones. En la Suprema Lo Corte. que pasa es que nunca se discutió a fondo este tema, porque siempre se discutió en el marco de si es constitucional o no la ley 18.831. Lo que no queda de ninguna duda es que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Que alguien pueda decir que estos se crearon con la ley 18.026, bueno, eso es una posición, pero hoy, en la amplia mayoría de los tribunales de primer grado, generalmente, estamos hablando de lesa humanidad. Percivale, en el batallón 14 allí en Toledo se están trabajando en 32 hectáreas, si no me equivoco. ¿Tiene idea si se puede llegar a ampliar esta zona de búsqueda, teniendo en cuenta que como es... Eso se ampliará si la institución de derechos humanos, que es la que tiene la competencia en eso, lo solicita. Si lo solicita, nosotros enseguida formularemos la petición ante el Poder Judicial. Bien. En cuanto a los testimonios de las víctimas, ¿qué importancia han tenido en las investigaciones? ¿Y llevan directamente a condena en algún caso? Es decir, ¿hay una cuestión cuantitativa que por acumulación de testimonios de víctimas se considere eso ya una prueba? Bueno, el testimonio de las víctimas es fundamental. En estos casos, si no tuviéramos a las víctimas, no podemos tener nada. Lo que nosotros, como tenemos mucha responsabilidad en esto, lo que intentamos siempre es agregarle además la parte documental. Primero analizamos el testimonio de las víctimas, pero a su vez lo tratamos de cotejar con la información que surge de documentos, ya sea de la justicia militar, de los expedientes de la justicia militar, ya sea de los legajos de los propios militares, bueno, en base a todo ese cúmulo de pruebas es que imputamos. Percivale, ¿tiene la expectativa que con este nuevo hallazgo se dé como el envión quizás que se necesitaba como para terminar de ordenar determinadas cuestiones? Se puso el tema de vuelta arriba de la mesa, está ahí el Estado, o sea... Yo creo que el golpe que recibimos todos el viernes nos llama a reflexionar sobre las cosas que se hicieron y las que se pueden llegar a hacer. Si el viernes hubiéramos tenido el resultado de la persona, no estaríamos en conocimiento de las falencias que hay. Entonces, hoy dejó descubierto esto. Entonces, eso nos obliga a unirnos, a trabajar en conjunto y a pensar estrategias a futuro. Me parece que de ese golpe tenemos una enseñanza positiva. Estaba pensando en las dificultades de trabajar como fiscal en casos que hay que remontarse tantos años atrás, ¿no? ¿Qué especificidades
está aprendiendo, digamos, en este camino que recorren, usted y todo su equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué dificultades y qué enseñanzas? Bueno, primero que en mi caso particular, no del equipo en general, bueno, sí, una integrante del equipo también fue integrante de una fiscalía de crimen organizado. Y yo creo que no hay más crimen organizado que el terrorismo de Estado. Entonces teníamos un bagaje de trabajo ya anterior en lo que fue este tema de investigaciones complejas. Y a lo largo de los años se ha ido recopilando mucha información, hay un trabajo muy importante de los historiadores que han aportado mucha información, mucho cruzamiento de datos, entonces hoy nos ha permitido avanzar en un conjunto importante de causas, precisamente por todo ese trabajo acumulado de años de otras personas. Y en esto que decía que tienen en común el crimen organizado común y corriente, lo pongo entre comillas, y el terrorismo de Estado, está en que son redes complejas, en que hay que ir armando, digamos, una historia que no es un cuentito lineal, sino que es más novelesca y con muchos personajes. Esos entramados son los que hay que reconstruir. Y bueno, sí, sin duda, con información, contrainformación, contrainteligencia, hay mucha cosa que hay que develar, pero la fuimos develando de a poco, siempre con el apoyo de otra gente que nos precedió. Y fundamentalmente recuerdo a Mirta Yance, a todo el trabajo que hizo en su momento, como fiscal, a jueces como Charles, como Mariana Mota, y al conjunto de historiadores, al equipo de historiadores que trabajaron durante muchísimos años, que hoy cooperan con la Fiscalía siendo peritos en las causas judiciales. Y Percivale, hasta lo que pueda decir, porque sé que a veces es un poco complicado, pero ¿cuál es la importancia que desde lo que es el poder político se termine, por ejemplo, con lo que es la teoría de los dos demonios, que de mucho se escucha? Yo creo que eso ya ha quedado totalmente pero sí, hay demolido. Que alguien lo plantee, y ¿no? bueno, que lo plantee, que se haga cargo de lo que plantea. Lo que está claro es que la gran mayoría de las víctimas no cometieron ningún delito. Solo fueron presas, torturadas, desaparecidas, muertas, abusadas sexualmente por el solo hecho de pensar distinto. E incluso aquellos que tomaron las armas y que cometieron algún delito no se los puede tratar de la forma que se los trató. El Estado no puede. En ese sentido, ¿usted ve personalidades que en este momento tengan cargos políticos importantes, lisa y llanamente mentir acerca de algunos hechos del pasado? Usted que está con las pruebas adelante, investigando los casos, porque una cosa es opinar y otra cosa es falsear lisa y llanamente. ¿Hay mucha mentira en la vuelta en esta búsqueda de defensa de posiciones? Bueno, es un tema bastante complejo sé que yo lo exprese. Sé que es un poco gruesa la pregunta, pero capaz que usted lo ve y se tira de los pelos porque dice, está todo tan comprobado, y cómo sale un senador, una senadora a mentirle a la gente. Bueno, sí, hay casos claros donde la realidad se choca de bruces con lo que probamos en la justicia. Y el caso más paradigmático es el de las chicas de Abril, donde siempre se dice que la existencia de un tiroteo, siempre se dice que eran guerrilleras, siempre se dice una cosa, y la realidad es muy distinta a lo que se probó. No es que tal vez no, está recontra comprobado que no. Está muy comprobado que las asesinaron y que los propios militares no solo asesinaron a las chicas, sino que mataron a un militar y mataron a un policía. Y no está probado para nada que haya existido un enfrentamiento. Lo que está probado es que irrumpieron en todas las casas, porque el otro día hicimos la reconstrucción, irrumpieron en todas las casas violando todo lo que es la Constitución en el orden de allanamiento, porque era de noche, se ingresaron en las casas y de la misma forma ingresaron en la casa de las chiquilinas y las terminaron matando. Eso para poner un ejemplo. Podemos poner el ejemplo de Roslik, podemos poner el ejemplo del maestro Castro ejecutado, podemos poner el caso de las adolescentes y adolescentes que fueron torturados y abusados en 33. Podemos poner ejemplos de todos los tipos y colores que le parezca, y en Montevideo y en todo el interior. Y es más, el interior fue mucho más grueso que acá, porque acá después tenían que convivir con los mismos victimarios en el lugar. Sí habrá tela para cortar. Muy bien, Ricardo Percivale, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Por favor, a las órdenes. Bien, en el próximo bloque de La Letra Chica nos metemos con el tema de presupuesto y educación. Quédense que ya venimos.
En el marco del nuevo proyecto de rendición de cuentas, consejeros del CODICEN electos por el orden docente lamentaron, y vamos a hablar de números ahora, yo voy a tirar un par y les voy a pedir a ellos que me los expliquen, una disminución de 3.400 millones de pesos en el presupuesto del organismo. Esto desde 2019, estamos hablando de 187 millones de dólares, pero mejor hablar con ellos, Julián Mazzoni y Daisy Iglesias. Buenas noches a ambos, gracias por estar. Buenas noches, un placer. Ahora les voy a pedir que me expliquen esta cifra, pero antes, ¿de dónde vienen? Pues justamente estaban con este tema, ¿verdad? Venimos de la Comisión de Presupuesto de Diputados, donde CODICEN presentó su proyecto de rendición de cuentas, que como ustedes saben, ni el consejero Mazzoni ni quien habla votamos favorablemente por una discrepancia en relación con los destinos, no porque creamos que la educación no debe tener más recursos. Sí nos pareció muy bueno que el ente hiciera opción de su derecho como ente autónomo de pedir más recursos, puesto que el Ejecutivo pidió 0. Entonces, los 61 millones de dólares que pidió CODICEN, aunque a nuestro criterio son insuficientes, era un gesto que valorábamos, pero no acordamos con el destino mayoritario de esos dineros y por tanto esta vez no lo acompañamos, sí el año pasado cuando fue el convenio de recuperación salarial de los sindicatos de la enseñanza. Bien, por las dudas clarificamos al pasar lo que decía Daisy Iglesias, que no acompañaron los consejeros por el orden docente, es el planteo de rendición de cuentas del CODICEN. Vieron que está el del gobierno y el de cada organismo, que suele pedir más. El CODICEN pide más. ¿Están de acuerdo con eso? Pero ¿por qué no están de acuerdo con el desglose, digamos, el para qué de esos dineros que pide el CODICEN? Bueno, no voy a monopolizar la palabra, así que va a hablar el caballero. Bueno, tomamos la palabra. Nosotros tenemos el artículo 1, servicios personales, 787 millones de pesos. Y esos servicios personales se desglosan en 350 millones para encuentros docentes, 312 millones para mentores y 125 millones para la implementación de la transformación curricular integral. Todo esto es implementación de la transformación curricular integral que nosotros consideramos que no conduce a la solución de los problemas de la educación, sino que los agrava. Porque los mentores y los encuentros son para reforzar también la transformación educativa. Una cuestión sobre los encuentros, nada más. Los encuentros son reuniones de docentes para intercambiar con los mentores y con las autoridades la implementación de la transformación educativa. Nosotros decimos, primero, la figura de los mentores pensamos que no es una figura que esté, digamos, acorde a las tradiciones pedagógicas y al estatuto del funcionario docente. Es una figura más bien asociada a las técnicas empresariales de coaching para llevar adelante esta transformación. ¿Por qué tienen que hacer esto? Bueno, porque en realidad la inmensa mayoría de los docentes, expresándose a través de las Asambleas Nacionales Técnico-Docentes, han señalado que no comparten este punto de vista, que no es el camino como nosotros, como representantes de los docentes en el CODICEN, lo hemos mantenido. Pero nosotros simplemente quisiéramos señalar una cosa. Las asambleas técnico-docentes son realmente los organismos que expresan la opinión de los docentes, tanto de UTU como de secundaria, de primaria y de formación en educación. Para reunir una asamblea técnico-docente, que es una asamblea que se reúne por 4 o 5 días, hay que pagar un hotel, alimentación, para generar las condiciones para que se puedan desarrollar las actividades, se gastan 3 millones de pesos. Aquí hay 350 millones de pesos. Cada vez que hay que convocar una TAID, hay siempre una dificultad terrible desde el punto de vista presupuestal. Ahora estamos destinando 350 millones para algo que es tratar de convencer a los docentes de lo que dice la TD, no es lo correcto, cuando la ley claramente dice que son las ATD las que tienen que opinar de estas cosas. Después tenemos el artículo 2, que es para la transformación educativa en formación en educación. 722 millones de pesos. Nosotros esta transformación educativa dijimos el año pasado que nos parecía que empezar a instrumentarla iba a generar un verdadero caos
y estamos absolutamente convencidos, los estudiantes de formación docente que tenían que empezar el primer semestre de primer año, en la inmensa mayoría de los casos han tenido dificultades, más o menos la cuarta parte de los cursos no se pudieron realizar. Estos dos artículos se llevan el 62% de lo que pide ANEP. Después viene para los equipos multidisciplinarios, 239 millones de pesos. Fíjense que nosotros recorremos, visitamos los centros educativos, el reclamo unánime es que hay que tener equipos multidisciplinarios para atender problemas que la propia encuesta que hizo el INED, la famosa Arista 2023, señalan que es uno de los problemas más complicados los ambientes en los entornos educativos y particularmente dentro de los centros. Equipos multidisciplinarios son con psicólogos, asistentes sociales, Sí, etcétera. Sí. Exacto. Después tenemos uno que nosotros, nosotros lo apoyamos, aunque nos parece que si lo comparamos con lo otro no tiene sentido destinar mucho menos a esto que a la otra instrumentación. Y después hay 433 millones para servicios personales asociados a obra de edilicia nueva, que también lo apoyamos, porque son instituciones educativas que se van realizando, se van haciendo, y hay que ponerle adentro el personal para que pueda trabajar. Entonces, esto es importante. Como decía Daisy, nosotros lamentablemente no podemos acompañar algo contra lo cual de alguna manera hemos expresado nuestro punto de vista y por lo tanto aceptando como un avance importante que el Consejo Directivo Central haga uso de su autonomía financiera y pida en rendición de cuentas 63 creo que 63 millones de dólares. 63 millones de dólares, mientras el gobierno pide cero, bueno, por supuesto que estamos de acuerdo. Igual consideramos que es insuficiente. La plataforma que nos llevó a nosotros ahí insiste en la necesidad del 6% del PBI para la educación pública. En este momento estamos en el 4,5 cuando empezamos el periodo con 4,9 del PBI. Así que nosotros mantenemos esa reivindicación, nos parece absolutamente insuficiente lo que tenemos en este momento. ¿Y cómo consideran que debería ser justamente el reparto de estos 63 millones de dólares que se piden? Según ustedes, ¿dónde están los puntos más importantes? Habría que señalar dos cosas. No deberían ser 64 millones de dólares, debería ser otra cifra, porque ahí no está contemplada ninguna creación de cargos docentes, ahí no está contemplada ninguna creación de cargos de auxiliares, de limpieza sobre todo, que si ustedes miran fueron los que sostuvieron en muchos momentos al sistema educativo en garantías de salud, que además está establecido hasta en la Constitución, que las condiciones sanitarias de las instituciones es fundamental. Ni siquiera para la transformación de sus horarios de 30 a 40 horas, no están previstas situaciones que, bueno, la cifra que hay para equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios alcanza para 55 equipos. Estamos hablando de 3.000 instituciones en todo el país, ¿verdad?, entre todos los niveles. Pero más, antes que detenerme en este momento en lo que está proyectando Codicen, y aprovechando que este es un espacio público que tiene mucha audiencia, desearía señalar los 11 millones de dólares del 2022 que Codicen no ha ejecutado, para que se comprenda como cuando uno dice que hay como una doble disminución en los recursos de la enseñanza por montos asignados y por no ejecución, se entienda que no estamos hablando en sentido figurado, estamos hablando en un sentido muy directo, así que si ustedes me permiten, puedo desviarme para eso Por unos supuesto, minutos. vamos a Muy hablar bien. entonces de esos 11 millones de dólares que para 2022 Los votó el Parlamento. tenía disponible el Codicen y no ejecutó. Entiendo que el 100% nunca se ejecuta, pero que se tiende a que sea lo más cercano posible. Voy a hacer brevísimo una Sí. síntesis. En el año 2022, el mensaje de Codicen lo apoyamos con todos los 5 consejeros. Votamos los 5 juntos. En ese mensaje Codicen pedía dineros para el convenio de recuperación salarial e inequidades
que efectivamente había suscrito el convenio de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, y pedía para otras cosas. Esas otras cosas los parlamentarios no se la votaron. No votaron todos los dineros que se pedía para distintos destinos. Votaron como un bolsón, y nos dijeron, este es el bolsón que le podemos votar, no todo lo que ustedes piden, 11 millones de dólares, y ustedes distribúyanlo de acuerdo a los criterios que habían acordado. Eso es lo que está acá. Y les voy a decir para que vean qué es lo que no se ejecutó, para que tengan idea de la dificultad que esto supone. No se ejecutó el pasaje de 30 a 40 de los auxiliares de servicio y la creación de 120 cargos de auxiliares de servicio. 400 auxiliares que podían haber visto modificado su horario, mejorado sus condiciones de desempeño, no está ejecutado. Eso suma 114 millones de pesos. Perdón, el pasaje de 30 a 40, ¿qué horas? Los auxiliares tienen 30 o 40 horas. Horas, ahí va, está. En el interior, ¿qué te pasa? Que si tienen 30 horas, si no trabajan más de las 30 horas, no hay quien limpie los platos. ¿Me entendieron? Los platos quedan sin limpiar. Entonces, ¿qué hace el auxiliar? Y se queda un rato más. Eso supone que tú tienes un mecanismo que puedes ajustar su horario de 30 a 40, 114 millones de pesos, ¿verdad? Unos 2 millones y bastante, un poquito más, de dólares no ejecutados. Pero mira esto otro. Partida para directores y subdirectores de centros educativos de educación media en situación de vulnerabilidad. La audiencia sabe, porque está cansada de oírlo, que en primaria existen escuelas de contextos complicados, ¿verdad? Donde los chicos requieren algunos apoyos mayores. Se les llama aprender, pasó por muchas jergas, requerimiento prioritario, ahora son aprender. Se hizo, y no está mal, el mismo sistema para la educación media. Y se hizo incluso un estudio especial de los centros, una tabulación especial, y se propuso en el año 22, hace un año, que existiera un dinero para un complemento a esos directores en forma equivalente a la de primaria. 3.000 y pico, no crean que es mucho, pero 3.000 y pico de pesos más para los que tienen 30 horas, 6.000 para los que tienen 40 horas. ¿Se ejecutó? No se ejecutó. Está indexada a las instituciones y ahora cuando se ejecute vamos a tener un problema que es que cuando tú aumentas mucho en un mes tu salario te pesa el IRPF, o sea, estás perjudicando a la gente. Esto va a ser retroactivo a marzo. La extensión horaria de auxiliares y la creación de 120 cargos de auxiliares no es ahí, o sea, ahí sobra casi la mitad de esos 114 millones. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué otra cosa no se ejecutó? Estos son 1.500.000 dólares. 62 millones de pesos, 1.500.000 dólares. Partida de directores a centros educativos, partida para directores e inspectores. ¿Recuerdan el discurso muy importante de Codicen de valorar los estudios posiniciales de la gente? Bueno, se hizo incluso, tenemos todo, ¿verdad? Hicimos acuerdos, se reconoce todos los cursos que se hayan dado en ANEP, son titulaciones de especializaciones, diplomaturas, maestrías y doctorados. Hay un complemento graduado, 46 millones de pesos no se ejecutó. Voy a otro. Concursos para ascenso de grado en secundaria y UTO, 82 millones de pesos. Ahora, ¿qué dijo la gente de FENAPES? Con razón, en la última reunión, nos dan 82 para el pasaje de grado, pero para efectivizarnos tienen unos 8.000 docentes que hacen... Ah, no, los docentes son 10.000. 8 millones de... 8 millones de pesos para efectivizar 82 para el pasaje de grado. Obviamente pidieron redistribución de esto. Y el otro es acompañamiento a comunidades educativas, los psicólogos de los que hablaba él, otros 83 millones. Esto de pesos, ¿verdad? Esto conforma los 11 millones de dólares no ejecutados. Esto que hay parte, perdona si te entiendo bien, Daisy, que hay parte que, bueno, que queda ahí para ver cómo se ejecuta, que es retroactivo o lo que fuera, y otra que vuelve a rentas generales directamente. No sé, en algo habrá que ejecutarlo.
a rentas generales no puede volver porque estás en doble falta. Lo único que hasta ahora se ha ejecutado de estos 11 millones de dólares son 1.600.000 que es para extensión, para distintas modalidades de extensión horaria en primaria, que primaria cubrió con dinero propio y ahora se le reintegró. A esto nos referimos cuando decimos que hay problemas de ejecución. Esta es la prueba contante y sonante en un documento que, aclaro, es público de ANEP. La pregunta quizás que nos podemos hacer es ¿por qué no se ejecutaron? Bueno, yo supongo que por problemas de gestión. Sí, yo agregaría una cosa. Son problemas de gestión, pero también son problemas de voluntad política en la aplicación de la ley 18.508, es decir, la ley de negociación en el ámbito público, de negociación colectiva en el ámbito público. Porque este era un tema que se había acordado con la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza a fines del año anterior para que se pudiera ejecutar desde enero. Sin embargo, no se ha hecho, y no se ha hecho porque el CODICEN, como señaló Daisy, demoró meses, 6 meses en convocar a la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza para discutir este tema. Entonces, en otros aspectos nosotros hemos señalado, en la última reunión que bipartita que hubo entre CODICEN y CESEU, lo señalé yo, pero obviamente compartimos el punto de vista de que era muy tarde. Ya estaba en marcha la rendición de cuentas. Esto todavía está para ejecutarse y recién ahora estamos discutiendo estos asuntos. Es decir, formalmente el CODICEN convoca, hace la reunión, pero después no cumple con el espíritu de la ley, que es negociar de buena fe, encontrar los mecanismos para resolver los problemas y además con otra cosa, el dinero está. Es realmente preocupante y a nosotros nos molesta mucho porque obviamente representamos a los docentes, pero especialmente fuimos propuestos por la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza y tenemos nuestra trayectoria sindical y sabemos la importancia de que haya ámbitos de negociación porque eso tranquiliza todo y realmente abre la posibilidad de salir adelante. Esto tiene que ver también con los mecanismos que se han utilizado para imponer la transformación educativa. Una transformación educativa que no ha tenido la participación correspondiente que también está establecida por ley. Decían en el comienzo, vienen hoy de la Comisión de Diputados de Presupuesto Integrada con Hacienda para discutir esto. A ver si comprendo bien. Ahora la negociación entonces es como la negociación a dos riendas, es decir, ustedes como consejeros de CODICEN negocian por un lado, el CODICEN entero está negociando cuánto puede haber de incremento presupuestal en la rendición de cuentas, pero también se negocia a la interna lo que presentó el CODICEN. ¿Está sobre la mesa para discutir o ven pocas posibilidades políticas de que el CODICEN diga, bueno... Lo que presentó el CODICEN en rendición es inamovible, es lo que presentó. No se puede Y le sumo resignar. una más, de eso que se solicita puede ser que les den menos también. Puede ser que den menos si dan algo, porque el tema es muy especial. Esta es la última rendición, no hay nada en salario, o sea que hasta el 26 la gente se va a mover solo con la recuperación firmada. Quiero decir que es totalmente apartado de la realidad el hecho de que el convenio firmado el año pasado ya estuviera laudado el incremento salarial. No, el convenio del año pasado solo laudó recuperación, o sea, lo perdido, y laudó inequidades. Por tanto, este año había la posibilidad de incrementos salariales. El tema es que esta rendición tan especial no tiene complementarias, porque es la última. Entonces, aquí solo le queda a los parlamentarios ver cómo ajustan redistribuciones internas. Nosotros creemos que CODICEN no ha de apartarse de la transformación educativa que tiene resuelta por mayoría. Uno decía, hoy lo decíamos en el Parlamento, bueno, hay disensos, ¿cómo los administras? Y llega un momento en que la forma de administrar el disenso es la votación democrática, y bueno, es mayoría. Ahora,
que alguien sea mayoría en una votación no significa que en el contexto público las ideas que promueve sean mayoría, porque Julián, con razón, habló de dónde procedemos nosotros. Nosotros procedemos de un lema de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza que presentó varias opciones. Pero la gente que opinó en encuestas públicas sobre la transformación educativa no proviene del lema nuestro ni de la coordinadora, son ciudadanos. Y mayoritariamente, si ustedes miran, me dirán que la diferencia es mínima, pero consultada la ciudadanía mantenía reservas respecto a la transformación educativa. Y yo señalo, o sea, los que éramos minoría en el espacio de Codicen, parecía que éramos mayoría afuera. Y señalo esto porque la ciudadanía no tiene un tenor político partidario, la que opinó, y porque además Codicen contó con todos los elementos propagandísticos y recursos para difundir su posición. Por tanto, es doblemente significativo. Y hay mucha gente que aún hoy, y les pregunto a los que están mirando, si no se preguntan, ¿y qué era la transformación educativa? ¿Qué cambió? Y esa es una pregunta muy recurrente. Si lamentablemente cambiaron algunas cosas, sí te permito, porque yo si no... quiero señalar también que hoy, con la rendición de cuentas que hace el Ejecutivo, nosotros tenemos dudas de que realmente haya un apoyo de, digamos, de la mayoría del gobierno, del herrerismo, a esta transformación. Porque si estamos en desarrollo de una transformación educativa que está en debate, que se está llevando adelante y te dicen que no te dan un peso, ¿cómo se va a instrumentar cualquier transformación educativa? Nosotros no estamos de acuerdo, pero cualquier transformación educativa que se vaya a hacer necesita un refuerzo presupuestal. Si no, no se lleva adelante. Hay que crear cargos, hay que generar determinadas condiciones, hay inclusive más salones y yo diría simultáneamente menos alumnos por grupo para poder pensar con cierto éxito en una transformación. Estamos yendo en el sentido contrario. Y la ministra de Economía le dice a la ANEP, vos pedís 63 millones de dólares, yo te doy 0. ¿Esto cómo se puede interpretar políticamente? Bueno, nos pone en duda que realmente la coalición tenga claro hacia dónde va la transformación educativa. Julián Mazzón y Daisy Iglesias son los consejeros del Codicen por el orden docente, directo del Parlamento, se vinieron para acá hoy a charlar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Un gusto. Bien, tema que va a seguir igual dando que hablar. Nosotros llegamos al final de este programa de La Letra Chica de lunes. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 21 horas. Quédense en la pantalla de TV Ciudad que se viene. Línea de 3 y después te cuento. Gracias por estar.